Buen día, ¿cómo andan? Buenos días, Joel. Calculo que vamos a hacer poco hoy también. No, estuvo brava la noche. No es un horario muy lindo para dar clase, la verdad. Ah, no, yo no tengo problema. Bueno, yo como hace años que doy de tarde, la mañana me cuesta, pero vamos a meterle. Me quedé bastante tarde terminando de ver algún otro examen para que podamos ver hoy y vamos a ver qué sale. ¿Pudieron seguir con el de ayer? No, yo la ¿Todo verdad bien? no No. pude. Bueno, Este, Yo tampoco. buen día, María Eugenia. Buen día. Vamos a ver eso, que no era tan fácil tampoco. Era este ejercicio que quedaba, ¿no? De algún otro. ¿Qué característica tiene un estiércol fresco respecto a uno estacionado? Eso creo que lo habíamos contestado, ¿no? sí, la concentración de nutrientes, lo habíamos dicho ahí. Bien. Calcule la cantidad de nitrógeno disponible. Si alguien escribió en el primer año de aplicación al suelo de 15 toneladas por hectárea de estiércol vacuno fresco con 2,5% de nitrógeno. Bien, les traje acá cómo hacerlo. Sí, en esta diapositiva lo tienen. Tienen dos ejemplos, tienen la concentración de los nutrientes, ¿sí? En realidad de la parte lábil y no lábil, después la urea y ácido úrico, y les pone el ejemplo del estiércol estacionado y el estiércol fresco, ¿sí? En el primer año. El estiércol estacionado en el primer año, en este caso, les da un porcentaje de nitrógeno del 2% y 25 toneladas de estiércol aplicado, ¿sí? Y ahí hace, bueno, 25.000 kilos, las toneladas pasadas a kilo, por 0,02 por 0,45. Y da 225 kilogramos por hectárea de nitrógeno, ¿sí? Pero en este caso les pide el estiércol fresco, que tiene un 80% de mineralización, ¿sí? Bastante mayor a lo que era el 45 del estiércol estacionado, y la cuenta es la misma, 25.000 por 0,02 por 0,80, le da 400 kilogramos por hectárea de nitrógeno, que es la respuesta que tienen que dar, obviamente cambiando los números, ¿no? Que vamos a ver acá. Entonces, Yo sí, el 0,02 sería porque es 2% porque es o que 2%. Sí, 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 es en base al porcentaje de la letra. En este caso sería 0,025, porque es 2,5%, ¿no? Entonces 25. les quedaría algo así como 15.000, porque son 15 toneladas, ¿sí? Por 0,025, ¿sí? Por 0,80, que es el valor a recordar, que es el porcentaje de mineralización del estiércol fresco, ¿sí? Si fuera estiércol estacionado, sería 45% la mineralización, ¿sí? No es bravo, digo, hay que sabérselo. Los números Claro, no es nomás. bravo exactamente. Eh, eh, Es específico, es muy específico, sí. ¿no? Eh, no sé qué más. Bueno, son ustedes dos nomás de momento. María Eugenia, Sí, no ¿dudas? entendí bien. ¿Entendiste? Bien. Sigamos. Pregunta 5. Esto más o menos lo habíamos visto, pero vamos a repasarlo. El análisis de planta y los síntomas de deficiencia de nutrientes son herramientas para evaluar el estatus de nutrientes de un sistema suelo-planta. Entonces, la pregunta 1 les dice: ¿por qué el uso de análisis foliar es más recomendable que el análisis de suelo para producciones intensivas como la fruticultura? Creo que esta pregunta se repetía, ¿no? ¿De algún otro? Sí, esta sí tal cual creo que no teníamos, pero
habíamos hablado algo de Ujú. que se muestre por órgano y eso. Puede ser Bien, en el bien. análisis foliar. Sí, eso es cómo se hace, ¿no? Pero ¿por qué es mejor o más recomendable en producciones intensivas? Hagamos un punteo de eso. En producciones intensivas se manejan eh, rendimientos Sí, muy muchísimo grande. mayores por hectárea hablando, ¿no? Que en cultivos extensivos, entonces la necesidad de nutrientes es mucho mayor y además tenemos necesidad, ¿sí?, de evaluar un montón de nutrientes, ¿sí? No solo los macros, sino que también evaluamos los micronutrientes. Y el análisis de planta me permite analizar la parte de la planta que yo quiero. Por ejemplo, en fruticultura podemos analizar desde el fruto, pero se tiende más a, en realidad el análisis de plantas se hace como, al igual que el análisis de suelo, con el objetivo de corregir deficiencias, ¿no? Entonces, muchas veces se hace un análisis foliar, por ejemplo, asociado a las hojas fructíferas, es decir, las hojas donde va a crecer el fruto, para monitorear a ver, bueno, en ese punto específico, qué niveles de nutriente tengo y si esos niveles de nutrientes están siendo correctos para tener a futuro un buen llenado del fruto, ¿sí? Una buena fructificación. Entonces, esas ventajas de la inmediatez también y de la exactitud dentro de la planta, dentro del órgano, dentro de una fecha específica, no la tiene el análisis de suelo, ¿sí? Sobre todo porque hay una cantidad importante, ¿sí? En cuanto una cantidad importante de factores que afectarían la absorción de los nutrientes a esa escala, a la escala de grandes rendimientos y grandes necesidades de nutrientes. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, quedó claro sobre. ¿Y qué desventaja presenta el análisis foliar respecto al análisis químico? Que sería un análisis de suelo, ¿no? En ese caso, lo que pregunta. Una ventaja sola o desventajas. Te pregunta qué desventaja como una sola, pero podrías englobar esa desventaja en todo, digamos, ¿no? Yo lo que pondría ahí, la desventaja general que tiene, ¿no? Que es el nivel de información, que es el nivel de información y nivel de exactitud de la información que necesita para comparar, ¿no? Como habíamos hablado. Claro, sí, sí, sí. Cuando me refiero a nivel de exactitud, bueno, órgano muestreado, edad de, ¿cómo es? Estado fenológico de la planta, ¿sí? Ni que hablar mismo cultivo que de comparación que el muestreado, todo eso, ¿sí? O sea, es como una desventaja que nosotros no nos podemos quedar con el valor de análisis foliar al principio del cultivo y si teníamos condiciones de suficiencia decir, bueno, ni me caliento más, para todo el cultivo voy a estar bien, ¿no? Porque eso no es así. Los valores van cambiando. Bien. Eh, ¿Por qué es necesario definir? Bueno, y un poco hablando de las desventajas, la que sigue, ¿no? ¿Por qué es necesario definir momento en el ciclo de la planta, así como en el tejido u órgano a muestrear? Que era eso que hablábamos, ¿no? y eso en un análisis normal, digamos. Si vos hicieras el DRI o algo de eso. Claro. No sé si Sí, sí, cabe en este mencionar caso ahí. habla de un análisis normal. Ahí va. Bien. Está, sí, pero los Y en niveles el, cambian a lo largo del ciclo de claro. la planta y eso. Y en el DRIS, si bien los niveles son más constantes, pero por órganos también va a cambiar, ¿no? Sí, por órgano sí, pero en el ciclo por lo general En el ciclo son más supuestamente constantes. se mantenía la relación. Exactamente, y esa es la ventaja, ¿no? de hacer el sistema DRIS con respecto a los demás.
Bien, y la parte 4 dice cómo se interpreta el resultado del análisis de planta. Y eso comparando contra las tablas esas que ya estaban, ¿no? Exactamente, comparando con información Ahí va. de libros, ¿sí? Que ya está, que ya ha sido analizada en diferentes ciclos de los cultivos, diferentes situaciones, etcétera, ¿no? Eso es como se lee y en base a lo que me indique esa comparación voy a determinar si tengo o no que hacer una corrección en cuanto al fertilizante o al nutriente a utilizar, ¿no? ¿Dudas de esa parte? No. ¿No? La pregunta 6. Para los diferentes mecanismos de llegada a la raíz se explique. Este sí no lo habíamos visto nunca, creo, desde que estamos haciendo parciales, exámenes. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es la fuerza que lo impulsa? Y brinde ejemplo de dos prácticas de fertilización que se basan en los mecanismos de llegada de nutrientes a las plantas. Bueno, ¿cuáles son los tres mecanismos de llegada de nutrientes a las plantas que vimos? Intercepción, difusión y flujo masal. Perfecto. Intercepción, difusión y flujo masal. Bueno, ¿cómo es el proceso de intercepción? Y la raíz, o sea, crece hasta donde está el nutriente, no sé cómo. Respecto a Exactamente, los la raíz nutrientes, ¿no? exactamente se da un encuentro raíz-nutriente, ¿sí? Donde la raíz, por decirlo de una forma media bruta, se choca con el nutriente, ¿no? Y ahí lo absorbe. No existe una Eh, fuerza motriz que haga que, en base a la segunda pregunta, que Ahí va, impulsa eso el te iba a preguntar. nutriente hacia la raíz, ¿no? La raíz va hacia el nutriente en ese caso, ¿sí? El flujo masal, ¿cuál es la fuerza? ¿Cómo es? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Y cuál es la fuerza? Y va con el agua. ¿No? Exactamente, La los fuerza, nutrientes. no sé, motriz o algo de eso. ¿No? La transpiración no es. Exactamente, la específica es la transpiración, ¿no? Ah, sí. Los nutrientes se mueven con el agua en base a diferencias en cuanto a diferencias de potencial, ¿sí? Como la planta genera diferencias de potencial bastante importantes desde la raíz hacia los estomas, hace que el agua se mueva y pase por la planta, pasando las diferentes resistencias que habrán visto en fisiología vegetal, ¿no? Y ahí hace que, en conjunto con el agua, se muevan los nutrientes. A diferencia de la difusión, ¿sí? Que cómo era la difusión. Por concentración. Exactamente, se dan para nutrientes inmóviles, donde se da un gradiente de concentración en pequeños espacios de suelo, ¿sí? Se dice que el potasio se podría mover hasta 5 o 10 centímetros como mucho, ¿sí? Incluso menos a veces hablan de 1 centímetro, y el fósforo alrededor de milímetros, ¿no? O sea, los movimientos son muy pequeños. Y el Y potasio era que decía que era movilidad variable. no, el azufre es movilidad variable. Ah, el azufre. El potasio es un Ah, poquito más móvil que el fósforo, pero sigue siendo considerado inmóvil. Cuando se analiza un cuadrito en el primer teórico, donde hablamos de qué porcentaje del potasio llega por los tres mecanismos, intercepción, flujo y difusión, alrededor del 70% llega por difusión, ¿sí? Muy poquito por flujo ahí va. basal. Y bueno, lo que es el fósforo, cerca del 90-92% llega por difusión, ¿no? Bien, la fuerza que impulsa a moverse de los nutrientes en difusión es la diferencia de concentración, ¿sí? Se mueve de una zona donde hay más concentración a una zona donde hay menos concentración, siempre considerando
pequeños movimientos, ¿no? Lo del ¿Queda claro? empobrecimiento en lugar de la raíz, eso habría que ponerlo para la Es eso en pregunta. realidad, sí. La zona de empobrecimiento es bueno, va desde la zona rica en nutrientes a la zona de empobrecimiento, que eso es el gradiente. Ah, Y la otra parte dice, brinda ejemplo de dos prácticas de fertilización que se basan en los mecanismos de llegada de nutrientes a las plantas. y ahí al voleo y en la siembra, podría ser. Sí, Sí, ahí hablamos de eh, localizado, localizado. localizado o al voleo, ¿no? Perfecto. Que localizados para nutrientes inmóviles y el voleo puede ser Ahí va. para nutrientes móviles como el nitrógeno, ¿no? Que después es un poco repetitiva la pregunta 7 en base a eso, dice, con respecto a la aplicación de fertilizantes en el suelo, un teórico que yo les mandé que leyeran del índice salino, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la Sí, base teórica de la localización en banda? Cuando hablamos en banda sería básicamente la sobre la línea, línea. ¿no? Ahí va. Exacto. ¿Qué Y bueno, base y teórica o hipótesis tiene eso? Sí, lo de la movilidad de los nutrientes, que son inmóviles y no tienen mucha exactamente, movilidad en el suelo. exactamente. La baja movilidad de los nutrientes en el suelo, Ahí va. ¿sí? Sobre todo en, eh, ¿cómo decirlo? Al inicio a la siembra, digamos, al inicio del cultivo, donde, si bien son inmóviles los nutrientes, les juega una mala pasada también que sea una semilla y cuando se hace la plántula tampoco tenga muchas raíces como para explorar el suelo, ¿sí? Si bien la exploración radicular no determina un gran aumento en la absorción de fósforo, si ocupamos más volumen, seguramente vayamos a tener más chances de absorber esos nutrientes poco móviles también, ¿no? Porque nos vamos a acercar un poquito más a ellos. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y la parte B dice, ¿para qué nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio y fuentes de nutrientes se pueden lograr los mayores beneficios localizándolos? Habíamos hablado de fósforo y potasio, ¿no? Y sobre todo para el caso del fósforo, que tenemos dos tipos de fuentes. ¿Qué fuentes son aplicadas de forma localizada? ¿La fosforita ustedes la ponen localizada o se aplica el boleo? Ahí va, no. No pensé que todos localizados, por eso no se me ocurrió. La fosforita no. Perfecto. Los fertilizantes fosfatados solubles son Eh, los que se aplican en banda, ¿no? la ¿Por fosforita qué? no puede porque la tenés que incorporar al suelo, y eso después puede ser o no. Y sí, la incorporás o generalmente cuando se utilizan mejoramientos de campo, obviamente no tenemos una siembra directa en el campo, ¿no? O sea, Claro. el campo natural no está en siembra directa, no sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, no tenés la chance de aplicarlo sobre la banda, digamos, porque no tenés la siembra. Exactamente, exactamente, eso mismo, ¿sí? Bien, María Eugenia, ¿cómo venís? Bien, bien. Y bueno, ¿cómo afectan las características del cultivo y del suelo a la decisión de localizar fertilizantes? Y ahí hablábamos de la capacidad del cultivo de generar, o sea, genera más raíces o menos, ¿no? Que Exactamente, capaz sí, que si genera menos lo localiza más. exacto, ese es un punto válido.
si bien hay que tener en cuenta que las raíces en cualquier tipo de cultivo de los que hablamos no ocupan más del 1% del volumen del suelo, ¿sí? La arquitectura radicular, ¿sí?, es diferente en una leguminosa que en una gramínea, ¿sí? Entonces, la eficiencia de uso, sobre todo en los primeros estadios, ya hablando para fósforo, es mucho mayor para el caso de las gramíneas que las leguminosas. Entonces, en leguminosas sería como más importante la localización de ese nutriente, ¿sí? Y después en suelos donde tengamos, hablando ya para fósforo también, altos poderes bufferes, ¿sí? Alto poder buffer. ¿Se acuerdan aquello de la cantidad de fósforo en el suelo, en la solución del suelo, versus la cantidad de fósforo que estaba de forma lábil, ¿sí? Y en esa forma lábil, no lábil, esa dinámica que puede pasar ahí? ¿Cómo resumimos eso? Hay que ver si el suelo, por ejemplo, no es fijador de fósforo, ¿sí? En suelos fijadores de fósforo, además de localizar el fertilizante, también tendríamos que ver que la dosis, si no hay historia de fertilización, sería un poco mayor. Luego, Son preguntas bastante abiertas y de pensar, no es tanto de contestar medios a la ligera, ¿no? Sobre todo de este examen. Bien, vamos a ver este que fue el que me dio para analizar porque era múltiple opción. Hoy eran las 12 y algo y estaba molido ya. Pero vamos a empezar a ver este. Por lo menos un rato vamos a estar con este. Bien, examen de fertilidad del 17 de marzo de 2021. Les dice, realiza una recomendación de fertilización, dosis de nutrientes en kilogramos de nitrógeno, fósforo y potasio para un cultivo de trigo a realizar en siembra directa en un suelo de textura media con los siguientes datos analíticos antes de la siembra. ¿Sí? Vean que cambió un poco el cultivo. Creo que todo lo que veníamos haciendo era de maíz, ¿no? Si no mal recuerdo. En este caso les pide para sí, un trigo. sí, sí. Está bueno que vean otros cultivos para así se familiarizan con los valores también, ¿no? Tienen los valores de análisis de suelo, ¿sí? La parte, bueno, tenemos que hacer la recomendación, ¿no? Estamos por debajo o por encima en alguno de los nutrientes NPK. Y nitrógeno por abajo, porque son 7 por 2,5, 40 es el nivel crítico, ¿no? El nivel crítico es 40, exacto. Sí, en Ya lo- 17,5. Ahora se los muestro que se ve que el que hizo esto, que no sé quién es, no lo mostró ahí, pero ya lo tiene hecho y lo hizo bien. Bien, por lo menos le pusieron todos los puntos. Estamos en 18, me dijiste, de análisis de suelo de nitrógeno, de siembra. Sí, ¿El potasio intercambiable está bien o está mal? O sea, no es que está bien o está mal, si está a niveles de suficiencia o deficiencia. Es decir, y no pues sería 30, ¿no? Lo que tendría que tener. Pues ahí sí, textura media. le dice a realizar en siembra directa en un suelo de textura media. Si usan 0.34, 0.30 deberían ponerle bien, ¿sí? Vamos a ver que acá está corregido, a ver si lo pusieron 0,34. 0.34. Sí, en este caso es más específico un poquito porque decía siembra directa, ¿no? Si es siembra Y, directa, entonces 0,34 le ponemos. y sí, porque son cultivos, ya está eso pautado que siembra directa, sin importar como ¿cómo se llama? La textura, se pone eso, ¿no? No deberían ponerle mal, ya les digo, si ponen 0.30. Pero si ya les dice siembra directa, ahórrense ese problema después de Y si te, discutirle, ¿no? Sí, decime. ahí va, no importa la textura, si es textura liviana también 0,30 o no.
0,34 para siembra directa. 0,34, sí, perdón. Eso dice el teórico, sí. Que, a ver, eso da discusiones porque ese 0,34 se estudió para un tipo de suelo y esa es lo complicado de la recomendación de potasio, que hay que saber el tipo de suelo específico y ahí 0,34 no te dice el suelo específico, te dice que siembra directa y en secano, ¿sí? Como nosotros estamos haciendo el examen, en base a eso vamos a poner lo que dice el teórico y no nos vamos a complicar más. Ponemos 0,34 si dice siembra directa, ¿tá? Sin importar el Y tipo de si no, ya suelo. le ponemos, si dice que es con laboreo, ya le ponemos 0,25 o 0,15, dependiendo. No, sí, Es, 0,15. exactamente, ¿sí? Y si no les dice nada del sistema, van a poner 0,30 o 0,20. ¿No? Sigamos. Bueno, vamos a ver cómo hizo acá fósforo y potasio, ¿no? Fósforo, nivel crítico menos análisis de suelo por equivalente fertilizante. 12 menos 10 por 10 le dio 20 kilogramos de fósforo, ¿sí? Es De P2O5, equivalente. ¿no? Sí, acá puso fósforo y es P2O5, tenés razón. Asumo que el equivalente fertilizante es 10, por la textura es media. Eso si no lo ponen, no le van a poner mal. En cuanto al potasio a agregar, nivel crítico menos análisis de suelo por equivalente fertilizante, 0,34 por siembra directa, menos 0,17 que es el análisis de suelo, eh, por 1170. Si ustedes si quieren ya vayan haciendo los valores ahí también, yo no los corregía esto, lo he hecho por arriba. Sí, está bien. Da eso. Bien, nitrógeno a agregar. Requerimiento menos análisis de suelo, y acá está mal, porque no es el equivalente, sino es el pasaje a kilogramos, ¿no? A ver. Sí. Este 20 por 0,5, el 40 es la eficiencia, tampoco es el equivalente fertilizante. Pero sería 40 menos 7 por 2,5. ¿Sí? 7 pasado a kilogramos por 2,5 le da esto, ¿no? Si quieren, corríjanlo por ahí. Me dio lo mismo ahí, yo estaba con el micrófono apagado. Bien. La dosis. Imaginen que usa super triple, creo que esta es la parte B, vamos a ver. Sí, fuente de nutrientes, en qué cantidad, ¿tá? Y en qué momento, lo que veníamos viendo en otras clases, ¿no? Utilizó super triple en 100 kilogramos de superfosfato triple, hay 46 kilogramos P2O5, necesitaba 20, X, y ahí les dio 43,47, ¿sí? Cloruro de potasio, 100 kilogramos de cloruro de potasio, tenía 60 de K2O, 198 que precisaba, 199, alrededor de 331, ¿sí? ¿Queda claro eso? Sí, yo capaz que te lo pido exactamente porque no lo encuentro. No sé dónde es que está, si lo está subido. En WhatsApp está. ¿Para qué? Déjame ver. Está, lo No, no. vino pasado después. Está. No, pero igual para que si lo querés ir viendo, ya te lo comparto. Por lo menos le. Déjame ver, era examen abril 2021. Marzo me parece o no. No, abril No me dice acá. parece. No, Ferti marzo, tenés, Marzo. tenés razón. Pues abril sí, había uno por eso. A ver si no está acá. Seguramente está acá porque yo creo que lo vi acá. Marzo. Sí, está acá, mirá. Para que ya se le doy un coso ahí para que. En el drive decís que está. No, no, ahí en un WhatsApp yo te lo mandé. Está. Ah, impecable. ¿No? Eh, Gracias, Joel. de nada. Bien. ¿Entendieron la parte A y la parte B?
¿Ninguna duda? Nitrógeno, ¿cuánto era que te tenía? Se me cortó ahí. Nitrógeno acá abajo. 82,5. No, en la parte esta, en la parte de arriba. En la En siembra. la siembra 22,5. Pero no es 40 menos 7 por 2,5. Sí, el 7 por 2,5, o sea, se multiplica 7 partes por millón por 2,5 para pasar a kilo, ¿no? Y a eso Sí, se le eso resta. sí, pero no era 40 menos 7, o sea, entre paréntesis por 2,5, no. No, no, no. Está, Fíjate que el 2,5 está ahí para pasar las partes por millón a kilo, esos 7 a kilos. está bien. En B6 te acordás que sí va todo entre paréntesis y después por 2,5 porque los dos valores están en partes por millón. El Está, análisis, el nivel crítico y el análisis de suelo. Y ahí en B6 se divide entre la eficiencia, Los ¿no? 5. está ¿No? bien. Bien, sigamos. Las dosis y la parte C, no sé si estaba acá arriba. C. ¿Para qué nutrientes sería necesaria una nueva aplicación y en qué momento del ciclo de cultivo? Yo Sí, el KCL me parece que no está bien. A ver, no sé, no lo tengo fluoruro de hecho. potasio. Fíjate vos, tenés Para, más cuenta ahí. Si tipo, no está ahí, no, no, es 166 me da eso, creo. Ah, no, pues son 198. con Ah, 9. no, no puede ser, sí. ¿Está animado a hacerlo? Para yo esto le calculo de la cabeza lo hago. 100 por 198,9. Le pusieron todos los puntos, por eso estaba confiando en lo que está ahí. 331,5 me dio así. Sí. Ah, está bien, sí. Sí, sí, está bien. ¿No? Bien. Después vamos a la pregunta D, no sé cuál. Sí. ¿Para que un nutriente ¿Para qué nutriente, perdón, sería necesaria una nueva aplicación y en qué momento del ciclo del cultivo? Suministra la información que necesite para calcular la dosis de nutriente a aplicar en ese momento. Suministre la información que necesite. Sepan ver que no les está pidiendo hacer la recomendación, ¿no? Bien, ¿qué les está pidiendo ahí? El nitrógeno B6 puede ser. Nitrógeno B6. Entonces van a poner No, que B6 no, este es bueno, Z22. macullaje, no. Sí, Sí, Z22. Z22, pues estamos hablando de trigo, perfecto. Sí. Entonces, nitrógeno, amacollaje o Z22, ¿sí? Es la nueva aplicación que tenemos que realizar. Para ello, vamos a necesitar el nuevo análisis de suelo en ese punto del cultivo, ¿sí? Con ese nuevo análisis de suelo y sabiendo el nivel crítico para el trigo, voy a poder decir o indicar cuánto nitrógeno preciso, ¿no? Que fue, imagino que lo que puso por acá. Para el nitrógeno se necesita hacer otra fertilización al macollaje. Esa nueva fertilización se ajusta al nivel crítico. Por lo tanto, nitrógeno a agregar va a ser nitrógeno menos. Bueno, eso está mal en realidad. Porque no No, hablamos sí, sí de pueden. equivalente fertilizante ahí. ¿Sí? Porque el equivalente No. fertilizante, por definición, nos dice las partes por millón o la unidad que sea, que midamos el nutriente para aumentar, si los kilogramos, perdón, para aumentar en una unidad la forma de medida, por ejemplo, partes por millón en fósforo o mil equivalentes en potasio, ¿no? La formulita ahí no sería esa. La formulita es nivel crítico, menos análisis de suelo, multiplicado por 2,5 para pasar a kilos en caso de que no esté, sobre una eficiencia de uso, que es lo más importante de esa fórmula. Porque la eficiencia de uso me está diciendo que yo tengo que aplicar el doble de lo teóricamente visto, ¿no? Del doble que si la eficiencia fuera el 100%.
¿Se entiende? Sí, sí, Porque sí. si hablamos de 0,5, se está aprovechando la mitad, ¿no? Entonces tenemos que aplicar el doble para que tengamos la dosis correcta, ¿no? Que ahí estaban bastante benévolos a la hora de corregir, sobre todo por estas formulitas acá, ¿no? Si bien lo que quiso expresar está bien, la formulita no lo indica tan así. Parte 2. El nivel crítico de macollaje de trigo, ¿cuánto era? Pues sí, eso no me lo acuerdo. Ese era 14,16, si no mal recuerdo, pero ya te lo digo. Estamos a macollaje, estamos acá. Anda por ahí. 14. 14 y 12 para cebada y 18 a 25 maíz y 16 a 22 sorgo. Ah, buenas. Bueno, respecto a la acidez de los suelos, les dice la respuesta correcta. En estos casos no vamos a analizar la correcta, sino se animan a decirme por qué las otras son incorrectas. La primera, ¿por qué está mal? Porque la acidez titular se obtiene llevando a pH 7, ¿no? Sí, Aparte es la suma de la es acidez la no suma. intercambiable con Ahí la va. intercambiable. Exactamente eso quería decir, la suma, no la resta, ¿no? La parte B dice, una de las causas de la acidez de los suelos es la lixiviación de base, la cual ocurre en el corto plazo en los suelos de nuestro país. Eso no pasa en el corto plazo, ¿no? No. Se Y da en suelos más bien arenosos, ¿no? exactamente. Si bien ahí no habla de textura, pero no es algo que se dé rápidamente. La C, que es la correcta, según dice ahí, en los suelos de pH extremadamente ácidos predomina el aluminio intercambiable y al aumentar el pH predominan los hidróxidos de aluminio cargados positivamente, que son los polímeros de aluminio que van a dar esa acidez, por ejemplo, que vemos en los suelos que necesitamos corregir acidez. Está más que nada dado por los polímeros de aluminio. La D dice la aplicación de dosis altas y frecuentes de conteniendo nitrógeno en forma de nitrato produce la acidificación del suelo. ¿En qué forma produce la acidificación? Nitrogenados. No, Es amoniacales, amoníacales, ¿o ¿no? no? Sí, 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 amoníacales. En María Eugenia hablamos de nítricos cuando aplicamos nitrato y amoníacales cuando la fuente es amonio, digamos, Está ¿no? bien. Lujo, sigamos. Pregunta 3. Indique en qué unidades se mide el pH y la acidez intercambiable y la acidez no intercambiable del suelo. Indique cuál de estos parámetros también es considerado un factor intensidad de la acidez. Explique qué utilidad tienen estos parámetros cuando se evalúa la problemática de la acidez en un suelo dado. Como dice ahí, el pH no tiene una unidad, ¿sí? A la hora de hacerlo, digamos que es la concentración el logaritmo negativo de la concentración de hidrógenos, pero no hablamos de partes por millón de hidrógeno, miligramos de hidrógeno, centimoles de hidrógenos, ¿sí? En cuanto a acidez intercambiable y no intercambiable, se miden en centimoles o en mil equivalentes cada 100 gramos de suelo, centimol carga por kilogramo de suelo, ¿sí? Como dice ahí también en mil equivalentes. Y después, ¿para qué sirve eso? No, perdón. ¿Cuál de ellos es considerado la intensidad de la acidez? Factor de intensidad. El factor intensidad no era el pH, no. Exactamente. ¿Sí?
la acidez activa, ¿sí? O pH, es el factor intensidad. Lo que veo raro ahí que la acidez, bueno, está. Le miden la acidez no intercambiable y se mide con el pH del suelo. En realidad el pH del suelo no solo se mide con la acidez no intercambiable, ¿sí? Porque hay en algunos casos donde a pH del suelo la acidez no intercambiable no está actuando, ¿sí? Y se mide por la acidez intercambiable. Se mide por el aluminio que libera hidrógeno. ¿Tá? Entonces, para responder bien eso, tendrían que poner que la acidez activa o el pH sería el factor intensidad, ¿sí? El factor capacidad, ¿por qué estaba medido? ¿Se acuerdan? Factor capacidad está más que nada medido por la capacidad del suelo de resistir a los cambios de pH, es decir, por la acidez titulable, ¿no? Y como dice ahí, conocer lo que puso ahí, ¿no? Vamos a analizar, conocer el valor de acidez intercambiable nos da una idea sobre el contenido de aluminio más 3 que tiene ese suelo, ¿sí? Nos da el valor, no nos da una idea, nos da la idea del valor de aluminio, ¿sí? ¿Que para qué me sirve eso? Sabiendo el valor de aluminio, sé qué medidas de manejo voy a tomar, sé si los niveles de aluminio me perjudican o no a un futuro cultivo, ¿sí? Y por otro lado, el valor de pH me va a determinar si estoy por encima o por debajo, generalmente estoy por debajo en problemática de acidez, de los rangos óptimos para el crecimiento vegetal, ¿sí? Además, los valores de pH son indicadores de la presencia de aluminio también. Por ejemplo, valores menores a 5,5, 5, si vas en ese rango menor a eso, podemos tener la presencia de aluminio intercambiable, como bien dice ahí abajo. ¿Queda claro eso? ¿Dudas? No, por mi parte se entendió, Joel. Digamos. Pregunta 4. En el siguiente cuadro se presentan los datos analíticos de un experimento de encalado en un lubisol de la unidad Tacuarembó. Tienen dosis de dolomita en toneladas por hectárea, pH, aluminio intercambiable, ¿no? La pregunta les dice, calcule el efecto del encalado sobre el contenido de aluminio intercambiable expresándolo en centimol carga por kilogramos de tonelada por tonelada de dolomita agregada. ¿Qué les parece? ¿Cómo harían eso? ¿Cuántos centimol carga eliminamos cuando cuando aplicamos 2 toneladas? Y había que hacer punto 37 menos punto 15 digo 2, ¿no? 2 Menos por punto tonelada, 15 ¿no? son centimol carga por tonelada, exactamente. Vamos a verlo acá en el pizarrón, no hay problema. 0,11. A ver si, porque justo tengo la ventana al lado del pizarrón, no sé si van a ver algo. Sí, algo se ve. Ah, se ve bien, se ve. Puso aquí al lado igual. Entonces, yo con 2 toneladas pasé o eliminé la resta que ustedes ven acá. 0,37 menos 0,15, ¿cuánto les da? 0,22. 0,22. Sí. 0,22 mil equivalente o centimol. ¿Sí? Con una tonelada, X, ¿no? ¿Cuánto te dio? 0,11. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? No se ve el pizarrón, Joel. Voy.
Ahí. Estos son toneladas. Y estos son toneladas, ¿no? Entonces, para el rango de 0 a 2 o el rango de 0,37 a 0, ¿cuánto era? De 0,15 a 0,15, ¿sí? Una tonelada logró eliminar 0,11 miliequivalentes. ¿Ah? Y haciendo ese mismo razonamiento de 2 a 4, ¿sí? Pueden hacer de 2 a 4 o de 0 a 4, sería como lo ideal en realidad, ¿no? Con 4 toneladas se eliminaron 0,34 miliequivalentes o centimol carga, ¿no? ¿Se Pero ahí entiende? hay que hacer de 0 a 4 o de 2 a 4, no entendí bien ahí. Ahí la idea es hacerlos los dos porque vos vas a comparar. Capaz que primero, tenés razón, hacerlo de 2 a 4. ¿Cuánto te da cuánto neutraliza la tonelada en el rango de 2 a 4? 0,06. 0,06. Sí. Perfecto. ¿Y por qué? Y ahí está buena la pregunta. ¿Por qué neutraliza menos que en el rango de 0 a 2 toneladas? Totalmente teórica la pregunta, ¿no? ¿Por qué nosotros teníamos que aplicar la caliza 3 meses antes al cultivo? De una reacción lenta. Exactamente, y a medida, lo primero se da, si van a ver después los teóricos de vuelta, van a ver que se da un pico, ¿sí?, de neutralización, ¿sí?, los primeros semanas, porque esas son las de rápida neutralización que las neutraliza y nosotros vemos un avance importante. Pero después se estanca, ¿sí?, la neutralización porque empieza a agarrar componentes del suelo que son más difíciles de neutralizar, reacciones de lenta neutralización, ¿sí? Entonces, cada tonelada empieza a rendir menos, ¿se entiende? Cuando ya empezamos o cuando ya se neutralizaron las reacciones de fácil, ¿sí? Las reacciones más fáciles. Y ahí habla un poco del poder buffer también de los suelos, ¿no? Nosotros de 0 a 4 podríamos hacer entonces un promedio más o menos de neutralización. Pero haciéndolo de 0 a 2 y de 2 a 4 está bien. ¿Podés mostrarlo en el pizarrón, Joel? Sí, sí. Voy para ahí. No sé si tienen ahí el examen, así me dictan los valores. Con 2 Yo te- toneladas para el rango de 2 a 4, ¿sí? Yo neutralicé la resta de, no sé si lo tiene por ahí. ¿Cuánto era la resta? 0,15 menos 0,03. 0,15 menos 0,03. Neutralicé 0,12, ¿no? Sí. Mil equivalentes. Con una tonelada voy a neutralizar la mitad. 0,06 mil equivalentes. Que es menos que esto de acá arriba. Las diferencias, ¿por qué se dan? Se dan por esas reacciones de lenta descomposición. ¿Sí? ¿Se entendió ahí, María Eugenia? Sí, bárbaro. Bien. Digamos. La parte B les dice
Calcule el cambio en el pH del suelo expresándolo en unidades de pH por tonelada de dolomita agregada. Explique por qué es mayor el aumento de pH. Al pasar de la dosis de 2 a la de 4 toneladas por hectárea en comparación al aumento producido por aplicar 2 toneladas por hectárea de dolomita. ¿Cómo hacen eso? ¿Qué les parece? Y ahí es lo mismo que el otro para el cálculo, más o menos, Bien, digamos. O sea, te que restar ahí y dividir. perfecto, hacer la misma regla de 3. Bien. Y, y ahí me dio 0,2 el primero. ¿Y el otro? Ya te digo. Y 0,35. Bien, ahí ven que se da la inversa, ¿no? A lo que hablábamos con respecto al aluminio intercambiable. ¿Sí? ¿Qué pasa? El poder buffer, ¿cómo se manejaba? ¿Se acuerdan? Era la resistencia al cambio de pH, ¿no? Cuando nosotros queríamos cambiar el pH del suelo, sobre todo por la acidez no intercambiable, liberaba protones, ¿sí? También lo liberaba el aluminio, y eso hace que no cambie el pH. Pero a medida que nosotros eliminamos esos protones, esos H+, si los neutralizamos, el pH empieza a aumentar. Pero de 0 a 2 recién se están neutralizando la mayoría de esos protones. Entonces se neutralizan protones, se neutraliza el aluminio intercambiable, y cuando ya están neutralizados, ahí realmente se ve el cambio en lo que es el nivel de pH. ¿Sí? Por eso pasa de 5,3 a 6. El rango, las unidades de pH que se aumentan son mayores a altos niveles de dolomita, en este caso, que a valores medios como 2 toneladas. ¿Queda claro el por qué eso? Que acá un poco lo puso, ¿sí? En realidad nunca hizo los cálculos, ¿no? Pero para que tengan una idea. El cálculo, no sé, María Eugenia, si lo tenés claro, si no lo vemos en el pizarrón. Sí, ¿cuánto fue que dio el primero? Lo tiene ahí por ahí, Gonzalo. Restamos 5,3 menos 1 menos 4,9. 0,2 le dio, no sé. Claro, con 2 toneladas, Sí. No, Está ahí va. yo con el micrófono apagado. con Pero 2 toneladas aumenta 0,4 unidades de pH. Con 1 tonelada aumentaría la mitad, ¿no? ahí va. Y la Acá, otra 0,35. ahí va. ¿Dudas de esto? La parte C indique ventajas y desventajas del uso de dolomita como material de encalado. Y que no genera tanto desbalance catiónico, puede ser, Exacto, si tiene poca así que el suelo o así. exacto, porque aporta calcio y magnesio. Bien. Tiene un alto, como dice ahí, poder alcalinizante, que eso está bien, acá abajo tiene la respuesta. Y la desventaja está bien también, que es un material que demora un poco más en reaccionar. ¿Sí? Perfecto. Con respecto al sodio, indique.
Es una respuesta, la correcta que dice ahí la A, es parcialmente correcta, ¿no? Y parcialmente es la sustitución que puede hacer el sodio al potasio. ¿Se acuerdan de las características que debe cumplir un nutriente para ser nutriente esencial? ¿Me escuchan ahí? Sí, que no, la deficiencia no puede ser sustituida por otro. O sea, por eso lo puede sustituir parcialmente. Exactamente. ¿Y el efecto provoca un efecto osmótico que favorece la absorción de agua en las plantas? En realidad sería al revés, ¿no? Produce el efecto, pero disminuye la Sale agua. absorción. Ah, En realidad disminuye la absorción porque imagínense que cuando hay sodio, generalmente se da un exceso de sales también, y ese exceso de sales alrededor de las raíces genera una competencia, y ahí el efecto osmótico por la absorción de agua. ¿Sí? Las sales quieren agarrar el agua y las raíces también. ¿No? Ya les digo, la A está parcialmente correcta porque no lo sustituye del todo, ¿no? Y la D que a priori la puso, creo que cuando la hizo lo puso pensando que estaba correcta, obviamente. No se da la lixiviación en branquiales, ¿sí? Porque se da unas condiciones de suelo, sobre todo de estructuras muy pobres, ¿sí? Donde no hay un pasaje de agua hacia partes inferiores del suelo. Entonces no se puede dar la lixiviación, ¿sí? Y por Se da algo ese, queda el blanquear, ¿no? Digamos, si se es, lixiviara, no estaría el blanquear. es- exactamente, ¿sí? Era aquello de la dispersión de coloides, no sé si se acuerdan de DAFO. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero dice, ¿cómo explica que la forma de potasio intercambiable no se agote rápidamente y explique cómo se da la reposición desde otras formas, ¿no? Y acá les da lo que ya hemos visto un poco, pero cómo se va dando, ¿no? Recuerden que K mineral pasa primero acá en solución y después puede pasar para atrás, ¿sí? No va directamente acá en solución, eso es importante saberlo. Las reacciones rápidas acá, ¿sí? Hacen que el potasio en solución no se agote, y acá unas reacciones más lentas, pero hacen que el potasio no intercambiable pueda pasar a intercambiable. Para el potasio mineral, pasado directamente al K en solución por Acá meteorización. la metrización de minerales primarios, exactamente. No ¿Por entendí qué lo no? que Sí, pasaba como para atrás de nuevo. claro, en solución el potasio que vino de acá puede pasar Mm, a intercambiable, luego no intercambiable, bien. ¿sí? Según, por No hay un ejemplo, equilibrio de potasio mineral al potasio no intercambiable. en realidad lo que pasa ahí, si vas netamente a lo teórico, el potasio no intercambiable es aquel que está en intercapas de hillitas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para que se forme la hillita, ¿sí? Tiene que darse la meteorización de los minerales primarios, porque la hillita es un mineral secundario, ¿sí? Entonces, estrictamente se rompe la estructura de minerales primarios, los cationes, los iones van a la solución del suelo y ahí se pueden perder, ¿sí? Pueden ser absorbidos por la planta o pueden ir a formar parte de la intercapa como potasio no intercambiable. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Los valores los tienen por ahí, están bien. Los de largo, corto y mediano plazo está bien también, creo que ya lo han visto, lo hemos visto en alguna otra clase. No sé si tienen dudas de esa parte. ¿No? Sigamos.
Si usted quisiera instalar un monte frutal en un sitio, ¿podría ser conveniente obtener información sobre la concentración en el suelo de alguna otra forma de potasio, además de la que se analiza frecuentemente en un análisis del suelo? Justifique su respuesta. Y ahí vieron lo que puso, ¿no? Al tratarse de un frutal, es decir, un cultivo perenne, eso está correcto, podría ser conveniente saber en qué cantidad de potasio no intercambiable tiene ese suelo, ya que cuando falte potasio intercambiable y en la solución, este potasio no intercambiable será el que va a reponer al potasio intercambiable. Una respuesta concreta y está perfecta, ¿sí? Ahora yo les pregunto, en el análisis del suelo, ¿qué forma del potasio vemos? ¿O es analizada? La intercambiable. La intercambiable, ¿no? Nunca vamos a tener en un análisis de suelo los niveles de nutriente en solución, porque son muy variables, ¿no? Y no me da un reflejo de la realidad, ¿no? Vamos con la pregunta 8. Con respecto al nitrógeno. Vamos a subir un poquito si no se ve la respuesta. ¿Cuál sería la correcta? La B puede ser. Nos fijamos. La A ya le pusieron como incorrecta, ahora vamos a ver por qué, pero dice la descomposición de la materia orgánica del suelo tiende siempre hacia una mineralización neta, a diferencia de la descomposición de los restos, que a veces se produce inmovilización y a veces liberación. Gonzalo, ¿está por ahí? Correcta, ¿no? La B. Sí, yo estaba leyendo las otras y sí, me pareció que Perfecto. no. Bien. Porque La A, la C dice. sí. Sí, miramos una por una. La A dice, durante la descomposición del rastrojo debe distinguirse la mineralización neta del nitrógeno y la mineralización bruta del nitrógeno, la cual depende de la necesidad de nitrógeno para el crecimiento de los microorganismos del suelo, ¿no? La mineralización bruta es el total de nitrógeno que tiene ese suelo, ese rastrojo, ¿no? La C me decías, Gonzalo. No, la Ahí neta en la siempre es C, menor a la bruta, ¿no? ahí va. La neta, sí, eso. La neta en realidad o sea, es neta porque le sacamos lo que consumieron los microorganismos. Ahí va. Entonces siempre va a ser Y la menor. bruta menos que consumir los microorganismos. Ahí va. Y la otra, no, la otra es como al revés de la B, ¿no? Perfecto. Y ahí lo de inmovilización de nitrógeno mineral, o sea. No, eso está bien. Sí, sí. No sé si hablaste algo más, te escuché medio cortado, no sé si soy yo o sos vos ahí. Bueno, los distintos procesos de mineralización y nitrificación del ciclo del nitrógeno ocurren bajo determinadas condiciones. La parte A dice, indique cuál de estos procesos o subprocesos están activos en la etapa en la que el suelo está inundado durante el cultivo de arroz. La nitrificación. Están activos, dice, ¿no? La nitrificación está activa cuando tenemos, Cuando, cuando cuando está estamos, inundado, cuando estamos inundados.
Sí, Ahí la desnitrificación no. Sería la desnitrificación, ¿no? Ahí que les dice, durante el cultivo de arroz predomina la mineralización, ya que la nitrificación requiere de oxígeno para que ocurra este proceso para que ocurra el proceso aeróbico. Joel, igual dice, indique cuáles. Ah, están ahí arriba los procesos. Sí, en Está. realidad habla de nitrificación y mineralización, no habla tanto de desnitrificación, ¿no? Sí, sí, por eso yo no encontraba dónde estaban los procesos, están ahí arriba seguro. Claro, durante el cultivo de arroz predomina la mineralización. Si tendríamos que analizar entre mineralización y nitrificación, sí va a predominar la mineralización. Eso está bien. Hay que tener en cuenta que la mineralización en condiciones anaeróbicas como ese caso, no es una mineralización común, ¿no? No se produce lo mismo que en una mineralización aeróbica, pero sí estoy de acuerdo que se da mayormente que la nitrificación. Eso está bien, ¿sí? La parte B dice, en relación al ítem A, ¿cuál es la forma predominante de nitrógeno mineral que absorbe la planta en esas condiciones? La Y forma ahí es era amonio, amonio, ¿no? ¿no? Claro. Amonio porque el nitrato se está perdiendo por desnitrificación. La parte C, en forma independiente del precio por unidad de nitrógeno de fertilizante, ¿cuál es la eficiencia agronómica relativa de la aplicación de un fertilizante nitrogenado en forma amoniacal o nítrica al cultivo de arroz en estas condiciones de inundación? Supongan que vale lo mismo. Y es más eficiente echar amoníaco, ¿no? Fuente amoniacal. Fuentes amoniacales porque las fuentes nitrogenadas se van a perder, Por las fuentes nitrificación. nítricas, perdón, se van a perder Claro. por nitrificación. ¿Sí? ¿Queda claro Esta eso? sí más o menos la vimos, esta. María Eugenia, O sea, ¿cómo venís usted? Ah, bueno, pero imagino Luzmila, Bien, bien. Lina, ¿cómo viene? Bien de bien, profe. No los había visto. Bien, pregunta 10. En relación al uso de abonos verdes, ¿qué características debe tener la especie a usar como abono verde y cómo debería manejarse dicha especie para que realice un aporte de nitrógeno? Esta la vimos ayer a lo último en la clase, ¿no? sí, Y la ahí misma si pregunta. quieren, ya tienen una respuesta más concreta. Ayer lo conversamos, que le pusieron todos los puntos, está al parecer correcta, ¿no? La especie a usar como abono verde debe tener un crecimiento rápido, follaje denso, si se quiere realizar el abono verde con el fin de aportar nitrógeno. El cultivo debe ser cortado cuando aún no completó su ciclo de desarrollo, es decir, cuando es joven, ya que en esas etapas las concentraciones de nitrógeno en las plantas son mayores. Está correctísimo y concreta la respuesta. ¿Sí? Impecable. Pregunta 11, respecto a fertilizantes fosfatados. Bueno, tienen la correcta ahí, díganme las otras porque son incorrectas. La primera porque dice suelos alcalinos y más bien ácido. Bien. Y la C también porque dice los fertilizantes solubles solo se utilizan en Bien. suelos alcalinos y Este cultivos tipo, anuales. O sea, puede ser que no. exacto, en este tipo de preguntas les mezclan los dos conceptos y ustedes tienen que la clave es tener claro dónde se usa un fertilizante soluble y dónde se usa un fertilizante fosfatado insoluble, ¿no? Con eso la van a responder, ¿no? ¿Alguna duda de esta pregunta? Y la última también está mal porque eh, Y te dice solo en cultivos anuales. sí,
Está casi todo bien, Ahí pero va. dice los Sí, está fertilizantes casi fósiles. todo bien, pero es esa parte, sí. ¿Sí? Bien. Pregunta 12. ¿Existen condiciones que permiten que las fosforitas presenten alta eficiencia como fertilizantes fosfatados para el uso directo? Explique una para cada uno. Explique una para cada uno de los siguientes ítems. Bueno, vamos de vuelta. Existen condiciones que permiten que las fosforitas presenten alta eficiencia como fertilizantes fosfatados para uso directo. Bueno, es más o menos lo de acá arriba, ¿no? ¿Qué características de suelo tenemos que tener? Un suelo ácido. Suelo ácido, la fosforita, ¿cómo tiene que ser? ¿Se acuerdan que, a ver, fosforita era una roca y ahí teníamos rocas duras y rocas blandas? Las fosforitas blandas, de origen sedimentario, son las que se utilizan como de uso directo, ¿no? Porque son las que la acidez del suelo puede solubilizar. En el caso de Fosforitas duras, ¿no? fosforitas duras no les da la acidez del suelo, ¿no? Bien. Forma de aplicación al suelo, Y el voleo. al boleo, ¿sí? Si hablamos de que no es un mejoramiento del campo, si se pudiera incorporar mejor, ¿no? Y Claro. características del cultivo perenne, ¿no? Se utilizan cultivos perennes y cultivos tampoco, plantas, digamos, que no tengan demasiado requerimientos, ¿no? Sí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una pradera, por ejemplo, generalmente no se Sí. usa un fertilizante, por más que el suelo sea ácido y lo permita, no se usa ese tipo de fertilizante. Pues nosotros necesitamos que sea rápido lo que es la incorporación de ese fósforo porque queremos comerla en el primer año, ¿no? Y el pico de fosforita, sí, de la solubilización se da en el segundo año. Si bien en el segundo año es cuando las praderas tienen su pico de producción, no, digamos, casi perdemos todo un año y capaz que podríamos hacerle una comida a la pradera, ¿no? Generalmente se utilizan más que nada para cultivos, para mejoramientos de campo. Bien. Bueno, esto es lo que contesto por acá. Sigamos. Los siguientes gráficos muestran la evolución de fósforo asimilable frente a diferentes agregados de fósforo para dos suelos. Un brunosol de las sierras de Polanco sobre basamento cristalino en un pH 5.1 y un brunosol de Toledo 6.1. Básicamente no les dice cuál es cuál. Y la primera pregunta, identifique los gráficos indicando qué característica de cada uno de los suelos estaría explicando los resultados obtenidos. ¿Qué ven en cada gráfica? ¿Por qué uno tiene ese tipo de gráfica y la otra gráfica? Porque uno tiene ese aumento y el otro no, podría decirse. Un suelo más fijador puede ser, ¿no? Son exactamente, el mecanismo es ese, la fijación del fósforo y la La retrogradación, ¿no? retrogradación. Ahí va. ¿Cuál es cuál? Y que es más retrogradante, no sé cómo se dice, el segundo, digamos. El más Ah, fijador pues, es sí, el Brunosol de Sierra de Polanco o el Brunosol ahí va. Toledo. ¿Qué les parece? Me parece que le cierra de Polanco. El de Sierra de Polanco, perfecto. ¿Sí? Sobre todo porque va a tener, además Más aluminio. de aluminio, sigue siendo un Brunosol, ¿no? Va a tener también altos niveles o valores de calcio Seguro. bastante buenos, ¿no? Entonces va a tener dos, calcio y aluminio, que lo eh, van a estar retrogradando fósforo. Entonces, ¿cuál es cuál en cuanto a las gráficas están por ahí?
sería Bruno Sol de Toledo en la gráfica 1, porque el Sí. aumento de pH, de Sí, sí, sí. fósforo, perdón, se da más rápidamente, es decir, no existe, a eso se le llama también poder buffer, ¿sí? Para el cambio en la concentración de fósforo, ¿no? Que en este que es más fijador, se necesitan más, en realidad, con las mismas partes por millón, aumenta menos, ¿sí? El nivel de fósforo asimilable, ¿sí? Y acá lo puso, creo que bastante bien, a ver cuánto sacó, 6 de 6. El primer gráfico es el de Bruno Sol Toledo, o sea que al tener un pH elevado no tendría aluminio más 3, por lo tanto la fijación de fósforo será relativamente baja. El poder buffer de ese suelo también es bajo porque con un agregado de 120 kilogramos de PSO5 se alcanza un valor de 20 partes por millón de fósforo asimilable, ¿sí? Bien. Y el otro, por su parte, Bruno Sol Sierra Polanco, tiene un pH menor, por lo tanto tendrá mayor poder de fijación y encima está sobre basamento cristalino, por lo tanto es un suelo muy fijador, ¿sí? Está bien eso, característica de ese material. Este suelo tiene un mayor poder base, ya que tiene la misma cantidad de P2O5 que el otro suelo, 120 kilogramos, y solamente logra subir 10 partes por millón, ¿no? Que es lo que le encuentro por acá. ¿Dudas? Por mi parte se entendió, Joel. Bien, sigamos. Creo que tenía otra partecita, ¿no? A, B. Creo que pedí equivalente fertilizante. Así. Indique un valor aproximado promedio de equivalente fertilizante para cada suelo a partir del gráfico y plantee sus cálculos. ¿Qué les parece? Ahora, vos para saber dónde es más o menos. Sí, vamos a apostar a lo que hizo acá porque sé que cuando se lo dieron, obviamente, estos son capturas de pantalla, ¿no? Uso Bruno Sí. Sol Toledo de 120 a 0, ¿sí? 20 menos 2, lo hizo para todo el rango, no sé si lo pide así. Eh, equivalente para cada suelo, sí, Sí, porque dice promedio, creo. sí, Ahí va. pero me están la razón. Hizo 120 menos 0, es decir, con 120 kilogramos, pasó de 2 a 20, ¿sí? Imagino que era 2 acá, pasó a 20 más o menos, como dice aproximado, está bien. Y bueno, ahí dijo que era 6,7 kilogramos de P2O5 para aumentar una parte por millón, ¿no? De 120 a 0, estimó que estaba un poquito por encima, en 3 más o menos, pasó a 10 más menos, y dijo, bueno, 120 menos 0, 10 menos 3, le dio 17,1, y eso está correcto, o sea, está coherente porque en un suelo fijador necesitamos más kilogramos para aumentar una parte por millón, ¿no? ¿Queda claro? Sí. En ese caso, si se lo piden a través de un gráfico, lo harían así. Sí. Ahí, o sea, ahí los números más o No te escucho, Gonzalo. No sé si soy yo, los demás me escuchan. No, no, es a mí, Joel, no sé qué. Bien. Sí, decime, Gonzalo. Más o menos ahí. No, que ahí utilizando los números, o sea, más o menos lo que te parece, el 10-3 ese, ponele. Sí, 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 no te van a poner mal. No, La idea es que, a ver, cada ejercicio en cada materia tiene un objetivo. El objetivo es que ustedes sepan el concepto y la forma de cálculo, ¿sí? ahí va. Después esos números son aproximados, pero bueno, ellos saben que vos entendiste la consigna y que lo interpretaste de esa manera. Si vos capaz que si hubiese puesto 4 ahí en vez de 3, le ponían bien también, Ahí ¿sí? va. A Bueno, eso es lo que voy. Respecto al azufre, creo que esta tal cual así la vi, creo. Ya que tienen la correcta, díganme por qué están mal las otras. Vean que estos ejercicios es lo mismo que el de hoy, que hablábamos de tipos
de cultivos y tipos de suelo, en esta es lo mismo. Si ustedes saben qué es la mineralización bioquímica y qué es la mineralización biológica, van a sacar la respuesta fácil, ¿no? Y van a saber por qué las otras están mal. ¿Qué les parece? ¿Por qué la B, la C y la D están incorrectas? La B les dice que altos niveles de sulfato estimula a los microorganismos a producir actividad sulfatasa, activar la sulfatasa. Y eso en realidad se activa cuando hay baja cantidad de azufre, ¿no? De CO4. Sí, yo no lo tengo muy claro este tema, pero está. ¿Sí? La B, la C, perdón, dice por necesidades de carbono. Estamos hablando de mineralización bioquímica, entonces no. Y la última, sulfato de éster, que es por diferentes... De azufre, bajos niveles de azufre estimula a los microorganismos a producir actividad sulfatasa. En realidad la biológica era para producir energía, ¿no? No Sí. para obtener energía, perdón, no para obtener azufre. Por eso, ya les digo, sabiendo las definiciones de mineralización bioquímica y mineralización biológica, responden eso. O sea, Respecto, sí, la sí, bioquímica para obtener azufre y la para, otra para obtener energía. la otra es la misma que hace, por ejemplo, cuando, en realidad es la misma simultánea cuando hacemos para el nitrógeno. Sí, sí, sí. Está buenazo. Bien, la micronutrientes, ¿qué les parece? Ahí la C que está correcta y la D son opuestas, ¿vieron? Dicen suelos con pHs ácidos, con alta capacidad de intercambio catiónico, alta mineralización de materia orgánica del suelo, sería menos probable que existan deficiencias de micronutrientes. Entonces, cuando a ustedes les pregunten qué características del suelo, ¿sí?, y del entorno hacen a una buena disponibilidad de nutrientes, sería lo que dice ahí en la D. ¿Sí? Realmente la mayoría de los micronutrientes van a estar solubles con pHs ácidos. Van a estar presentes en la materia orgánica, ¿sí? Generalmente hay de los dos, sí, pero lo que son los cationes van a estar en mayor medida, sobre todo en mayores concentraciones como el hierro. Y la primera sería correcta porque dice que no importa el tipo de cultivo, ¿no? ¿O no? Exactamente, dice, las deficiencias de micronutrientes son solucionables a través de la aplicación de fertilizantes del suelo y del follaje, independientemente del tipo de producción. Sí, quiere decir que podemos utilizar uno u otro según sea un cultivo de trigo, sea un cultivo de cebolla, por ejemplo, ¿no? O de morrón, o de tomate, o de lo que sea, ¿no? Ahí, sobre todo para micronutrientes, se ha experimentado bastante, se ha desarrollado bastante las aplicaciones foliares, sobre todo de quelatos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay altas concentraciones, hay altos requerimientos en cultivos hortícolas y frutícolas que el suelo o no puede satisfacer, o el tiempo que demora la planta no lo puede esperar, digamos. Entonces se aplican a través de una vía foliar y eso hace que la respuesta sea más rápida. Entonces hay que tener en cuenta el tipo de producción, sí.
Bien. Y después en la B le habla de suelos ácidos y presencia de carbonato de calcio, son como dos cosas antagónicas, ¿no? Carbonato de calcio es Sí. asociado más a elevar el pH, y bueno, pH es ácido, no hay ni que hablar de eso, ¿no? Bien. Modelo Mitscherlich. La parte A dice no tiene en cuenta la cantidad de nutriente presente en el suelo antes de agregar fertilizante. ¿Por qué está mal eso? Y lo Porque tiene en si cuenta, tiene, sí. lo tiene en Tiene, si es cuenta. el factor B. A eso quería llegar. ¿Qué factor era? El factor B, ¿no? No. El factor B es el máximo, el cual es asintótico, teóricamente es alcanzado con una dosis infinita de nutriente. ¿Qué factor es ese? No, el que dijo recién, no sé qué El, fue. no, ojo, El nutri- el asintótico es el factor A, ¿no? El factor B es eso Ah, que, como dijo Eugenio recién, ¿no? no, el B es el otro, por eso te decía que no es El no es el nutriente en el asintótico. suelo. Perfecto. El factor A indica el máximo rendimiento. Una vez alcanzado ese máximo rendimiento, comienza a decrecer por dosis excesivas. No. Mitscherlich tiende a la asíntota, ¿sí? Entonces, no, no tiende a decaer, no tiende a decrecer, y esa es una de las características que la hacen limitante también, o una de las limitantes que tiene ese modelo. El factor C indica la eficiencia de la aplicación del nutriente, o sea que será mayor cuanto menor dosis requiera para acercarse al máximo rendimiento. Eso está correcto. ¿Qué tienen por ahí? La gráfica siguiente muestra la respuesta de rendimiento de dos cultivos de cebolla, eje Y, frente al agregado de nitrógeno, eje X, con dos poblaciones, 100.000 plantas por hectárea y 300.000 plantas por hectárea. Identifique las curvas 1 y 2 con las poblaciones, con las dos poblaciones. Ahí díganme alta o baja población nomás, si quiere. Piensen en interacciones, ¿no? Y Sí. alta población sería la de arriba. Alta población sería la de arriba, bien. ¿Por qué? Acá hablamos de rendimiento en Porque, el eje Y, ¿no? porque tiene una interacción positiva con el nitrógeno, la densidad de planta, ¿no? Exactamente, perfecto. La otra sería baja población, ¿no? Esta de acá que vendría a ser la 1, ¿no? Entonces, 2 alta población, 1 baja población, o 100.000 en el de acá y 300.000 en el de acá. ¿Sí? ¿Dudas? No, por mi parte no. La B dice, cite las causas que pueden explicar los resultados obtenidos. Las causas son la interacción positiva que existe entre la densidad de plantas y las necesidades de nitrógeno, ¿sí? Eso se debe a que el nitrógeno tiene una respuesta inelástica en el suelo, y eso quiere decir que cuando aumentamos la densidad, ¿sí? El suelo no puede seguir brindándole nitrógeno de la misma forma, entonces se va a necesitar mayores dosis, ¿no? Para satisfacer las necesidades del cultivo. ¿Qué quiere decir satisfacer las necesidades del cultivo? Que cuanto más le estemos agregando nitrógeno, vamos a seguir viendo respuesta hasta ciertos límites, ¿no? Ven que los límites después empieza a bajar ahí lo que es el rendimiento, ¿sí? Bueno, ¿a qué modelo matemático responden o corresponden las gráficas? ¿Qué les parece? Y un cuadrático. Es un cuadrático, ¿no? Perfecto, modelo cuadrático. La parte C. En caso de usar un modelo matemático general que incluyera los efectos del nitrógeno en la población, ¿cuál sería? Escriba el modelo explicando los términos y signos.
esto lo vimos el otro día, tenemos una interacción positiva, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo les quedaría? Sepan Sí, que van ¿cómo a le va? tener un término cuadrático, en realidad dos términos cuadráticos, un término de interacción, una ordenada del origen. Vamos a poner P de población, ¿sí? Y lo otro, N de nitrógeno, ¿sí? Para que sea fácil de verlo. Ahora, tenemos A más P, voy a ponerle P más de N menos de P, que en este caso sería cuadrado, menos a veces de E N cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Y acá lo último, ¿cómo me quedaría? más FPN. Ahí va. ¿Sí? Interacción positiva con cavidad negativa dado por este y este. ¿Queda claro eso? Esto es I es igual a ¿queda claro? Sí, Perfecto. Y acá incluso le pusieron mal porque no puso el nivel de interacción, ¿no? Y bueno, después término cuadrático y eso, que no estaba. Ahora, bastante bien andaba este que hizo el examen, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La verdad que. En las respuestas de bastantes puntos les pegó casi todo. El análisis foliar no es generalmente recomendada en situaciones donde. Y ahí les dice que la respuesta es donde se realizan cultivos de ciclo corto. Eso pasa porque cuando nosotros Sí, vemos, no te da para hacemos el análisis, corregir. exactamente, hacemos el análisis, muchas veces no da para hacer la corrección. Joel, buen día. Buen Ahí día, Ren. sería si fuese, o sea, si no tuviera el no. O sea, ¿dónde es recomendado? La que marcó él. Sí, en realidad sí, pero también podrían ser las otras dos, la A y la B, Ah, bien, bien. ¿no? La 19, ya vamos liquidando. En el siguiente cuadro se muestra el resultado de un análisis de tomas individuales, 20, para distintas propiedades del suelo, ¿sí? Se presenta el promedio y el desvío estándar para cada una de las propiedades analizadas y en todos los casos justifique su respuesta. Bueno, esa es una pregunta de práctico, ¿sí? Les dice, ¿qué propiedad es más variable? ¿Qué les parece? Hay que hacer el coeficiente de variación, ¿no? Bien, ¿y cómo se hacía el coeficiente de variación? desvío sobre la media porción. Perfecto. Ahí va. La primera da 10,87. Ujú. $18,75 la segunda.
y 13,6 a la tercera, así que él sería El el fósforo fósforo Gray, el ¿no? más variable. Sí, Ya con el desvío estándar les da una pauta también, ¿no? Cuánto se desvía sí. con respecto a la media o al promedio, está diciendo que existe una variabilidad importante, ¿sí? Que es lo que ustedes calcularon a través del coeficiente de variación. ¿Por qué pasa eso? Básicamente porque el fósforo, si tiene una estratificación en el suelo, ¿sí? Y esa estratificación eh, va a ser variable, ¿sí? En las tomas que ustedes hagan, sobre todo si las tomas no están bien hechas. Entonces, si se pierden los primeros centímetros de suelo, vamos a tener una variabilidad importante, ¿sí? Sobre todo también porque en esos sistemas donde estamos hablando de una estratificación, en este caso del fósforo, también se sucede con potasio, incluso con materia orgánica, tenemos que hacer una subdivisión, por ejemplo, sacar de 0 a 3 centímetros, de 3 a 5, 5 a 10, para así bajar lo que sería el nivel de variación, ¿no? De variabilidad. La parte B dice: en un sistema agrícola bajo siembra directa, ¿cómo espera que varíen las propiedades con la profundidad del suelo? De las dos que tienen ahí, de las tres, perdón, hay dos que van a variar más que las otras, ¿no? Sí, la materia orgánica y el fósforo. La materia orgánica del fósforo, perfecto. El pH no va a variar mucho, y ahí les explica por qué un poco cuando respondió. En ese sistema agrícola con siembra directa, el fósforo Bray estaría más estratificado, eso está perfecto porque se trata de un nutriente inmóvil, por lo tanto, los primeros centímetros del suelo habría mucho fósforo en comparación a los contenidos en profundidad, ¿sí? Sobre todo porque el fósforo se siembra, se aplica, perdón, a la siembra generalmente, ¿sí? En la línea, entonces se va a dar esa mayor estratificación. Con respecto a la materia orgánica del suelo, está bien. Esta también, perdón, sería mayor en los primeros centímetros del suelo, ya que al no incorporar rastrojo al suelo, la descomposición se da de forma superficial. Está perfecto. ¿Sí? Eh, bien. Sus- Está bien. Incluso le pusieron todos los puntos para que después puedan ver esto y copiar eso si quieren. La parte C dice: en un sistema productivo como el resultado en el ítem E, como en el planteado, perdón, en el ítem B, ¿qué consecuencias tendría el uso de un taladro de mecha como herramienta de muestreo? ¿Qué les parece? Y es lo que decíamos el otro día, de que se perdía mucho Ujú. eh, los primeros centímetros del suelo ahí cuando Exactamente, vos querías, digamos. exactamente. Sí, al estar perdiendo los primeros centímetros de suelo, donde existen las mayores concentraciones de fósforo, ¿no? Y de esa estratificación que hablábamos recién, estamos perdiendo una gran cantidad de información, básicamente, ¿no? En esos casos se suele utilizar lo que son los Calador. caladores, ¿sí? Y dentro del muestreo con calador se utilizan se hacen diferentes muestras, como les decía. Bueno, si mi objetivo es muestrar de 0 a 15, bueno, sabiendo que voy a tener que tengo una fertilización fosfatada, ¿sí? En banda y a través de la siembra directa, voy a muestrear en tramos más cortos, hablando de centímetros, como les digo, de 0 a 3, de 3 a 5, 5 a 10, etcétera, ¿sí? Entonces eso va a determinar que sea más eficiencia el muestreo con calador que con taladro, ¿sí? ¿Queda claro eso? Impecable. Y nos quedan dos todavía. En cuanto a los fertilizantes, ¿en cuáles de los tres fertilizantes amoniacales, fosfatados y potásicos se obtienen los mayores beneficios de localizarlo y por qué?
¿Qué les parece? Y los mayores eran los fosfatados, ¿no? En los Son los que fosfatados, tienen sí. menos Sí. movilidad en suelo. Exactamente. Sí, ahí puso casi todo bien. Dice, la aplicación localizada es muy importante en fertilizantes fosfatados, específicamente en los solubles, está correctísimo eso. En estas fuentes solubles se busca disminuir el contacto fertilizante-suelo porque el fósforo reacciona rápidamente con el suelo formando compuestos metaestables, está bien. Metaestable habla de asociados a calcio, a hierro o aluminio. Con el paso del tiempo serán más insolubles y no estarán retenidos por las plantas. Vieron que ahí no era retenido, sino no estarán disponibles para las plantas, ¿no? Quiso poner estarán retenidos y no disponibles para las plantas, en ese caso, ¿no? A su vez, al tratarse de un nutriente inmóvil en el suelo, es mejor aplicarlo en forma localizada, ¿sí? Ya que la planta solo absorberá lo que está en contacto con las raíces, ¿sí? O muy cerquita a ella, ¿sí? Y esta localización se justifica porque existe una compensación morfológica y fisiológica, es decir, las raíces crecen más y a su vez tienen una tasa de difusión mayor, ¿no? Una respuesta súper completa, tuvo ahí eso de retenidos que era disponible, pero es una respuesta con, o sea, con mucho detalle, pero a su vez puso lo que pedía la pregunta, ¿no? Para que vayan viendo también, sobre todo ahora que ya es pasado mañana, cómo les gusta a ellos que respondan, ¿no? No se vayan dando por las ramas tampoco. Me viene al pelo que no irse por las ramas porque yo soy de escribir poquito. Bueno, ahí les dice, faltó explicar un poquito potasio y nitrógeno, bien. El beneficio, y ahí ya tienen la corrección, se da en ese orden, fósforo más que potasio y potasio más que nitrógeno, ¿sí? Esto se debe a que las reacciones con el suelo para formar compuestos de baja solubilidad se dan en el orden fósforo, potasio, nitrógeno y que el porcentaje de recuperación por parte de la planta se da en el mismo, en el orden a la inversa, ¿no? Se recupera menos fósforo, segundo potasio y tercero nitrógeno, ¿no? Pero, Dentro pero de la bueno, hicieron igual acá. sí, muy parecido. Puso 5 de 7 solo por la explicación de fósforo, ¿no? Y Pero la última, con respecto a los mecanismos de llegada de nutrientes a la raíz, indique la opción correcta, que incluso creo que es repetitiva esta pregunta, ¿no? O estaba en la otra, no no estaba me en el otro acuerdo. examen, Me capaz. acuerdo ahorita algo parecido, pero capaz era el examen anterior. Sí, en el examen anterior, pensé que se repetía la pregunta. La primera porque está mal. Y porque no van a absorber todo el nutriente disponible, ¿no? Perfecto, no absorben todo el nutriente disponible. La B está bien, debido a la competencia, las dosis de nutrientes que llegan a la raíz por flujo más alto, la dosis debe aumentarse si se aumenta la población de plantas, eso ya lo habíamos visto. La C, los nutrientes que llegan a la raíz por difusión deben aplicarse fraccionados en el tiempo para evitar su lixiviación, eso está mal, ¿sí? Se aplica todo junto. Y en nutrientes móviles, las raíces exploran un reducido volumen de suelo, el más cercano a las raíces o pelos radiculares, que eso sucede para difusión, ¿no? Más que nada. Que son nutrientes inmóviles, ¿no? Y ahí va, nutrientes inmóviles, te iba a decir. En la parte de. Buenas, Uris. ¿Dudas? ¿Quieren preguntar? Yo por mi ¿No? parte no. Me voy a poner a mirar el Yo video de ayer tampoco. y este ahora en un rato. Bien. ¿Vos lo subís en un rato este capaz? Yo Sí, este lo subí en un rato, ayer me olvidé de subirle en la noche y ya lo subí ahora. Este ah, demora más o menos una hora en convertirse al formato que los paso ahí y ya lo subo. ¿Tá? Seguramente antes del impecable. mediodía ya lo tenga. Ah, está. Buenas. Buenas. Mañana que la tenemos, Joel. Mañana también a las 8 Dale. para los que Bárbaro. quieran conectarse. Nos vemos, que pasen bien. Nos vemos. Bueno, Chao. chao, chao.